Excongresista de la República, expresidenta del Congreso, está en comunicación con nosotros porque le hemos pedido un favor. Le hemos pedido que nos explique alguno de los neologismos creados por Alejandro Toledo. En medio de sus confusas explicaciones en los últimos días, él ha acuñado una serie de términos que no existen en la lengua castellana, pero que podemos quizá rastrear el origen. Está esta mañana en comunicación telefónica con nosotros Marta Hildebrand. Buenos días, Marta. Buenos días, Beto. Encantada. Gracias por atendernos. Bueno, la verdad es que Toledo siempre renueva el lenguaje, ¿verdad? Eres muy benévolo. Vamos a comenzar por la... No, sí, tienes razón, lo inventa. Lo inventa, claro, claro. Sí. Vamos a comenzar por la palabra que creo más ha llamado la atención porque la he visto replicada mucho en las redes sociales. Ajá. ¿Qué significa alguien es? Bueno, se puede adivinar que es un alguien en plural, pero gramaticalmente no existe. Es la misma gente que dice nadies. Yo creo que es un proceso analógico. ¿Es el opuesto de nadies? Claro. El antónimo de nadies. Claro, y como a nadie sí es frecuente en la lengua inculta, él pues le ha puesto su contraparte, ¿no? De alguien es, pero realmente es una forma que no creo que esté documentada, ¿no? Porque en realidad el alguien implica singular o plural. Claro, es indeterminado, ¿no? por supuesto, alguien no menciona si es uno o son 100. Claro, si uno dice alguien dejó la luz prendida, puede ser una persona, pueden ser varias. Sí, por lo menos los que estén en contacto con ese problema, ¿no? Entonces, se puede decir en plural algunos, pero alguienes. Sí, pero no existe. algunos es un adjetivo y necesita el sustantivo. Algunos hombres, algunas personas. En cambio, alguien no es un adjetivo, ¿no? Es un pronombre. ¿Cómo podría haber construido la frase Alejandro Toledo de manera un poquito más presentable? Él dijo, alguien o alguienes están queriendo dañar mi imagen. ¿Qué debería haber dicho para que suene un poco mejor? Alguien o algunos, o alguno o algunos. Pero en plural no le cabía sino algunos. No podía escoger entre alguienes y algunos. En cambio, entre alguien y alguno, en singular, sí podía escoger. Esa es la confusión que él se ha hecho entre alguno y alguien. Ajá. Bueno, también ha habido otro término, y de hecho esto sí ha enfurecido a muchos. Yo he tenido llamadas de amigos de la comunidad judía que están furiosos porque Alejandro Toledo, estando casado con una judía, dice holocaustro, con R. ¿Holocaustro o holoclaustro? No, holocaustro. Holocaustro. Sí, francamente, eso ya es incomprensible, ¿no? Porque Castro es campo militar, ¿no? Y yo creí que había dicho, esa parte yo no la oí porque no estaba en otra cosa. ¿Tienes documentado el término holocausto, el correcto? No. ¿De dónde viene o...? No, etimológicamente no, porque como tú sabes no puedo leer en estos días. Y es un sacrificio, lo que significa es sacrificio. Pero no lo podría, ¿cómo se puede decir?, deshacer etimológicamente, porque desgraciadamente en estos días no puedo consultar ningún libro. Pero como me dices, probablemente él confunde... Holo es santo, holo como raíz es santo, ¿no? Santo. Holístico, sí, y causto, no sé exactamente qué significa. Pero a él le debe sonar como claustro, por eso exacto, la confusión, ¿no? Exacto, él ha querido ennoblecer la palabra con claustro, ¿no? Sí, bueno, esos intentos por ennoblecer las palabras a veces terminan más bien envileciéndolas. Exacto, exacto.
Otra palabra que también pronunció en su saludo al expresidente Alan García, le deseó un feliz cumpleaños. Ah, no, eso es un disparate, ¿no? Siendo que uno cumple un año cada vez y no varios, Bueno, pero de repente tiene sentido, ¿no? para un bebé que tiene meses... Solamente para cuando cumples el primer año sería el cumpleaños. Claro, cumpleaños feliz. Un cumpleaños Se le feliz. podría decir a un niñito que cumple un año, ¿no? Pero obviamente... Tampoco existe, ¿no? ¿Ah? Tampoco existe. No, cumpleaños no existe, pero lógicamente podría existir, porque claro, se cumple solo un año. O primer cumpleaños, por ejemplo, desde el punto de vista lógico, eso es contradictorio, ¿no? El lenguaje puede ser contradictorio y en cuanto a la forma, porque si es un primer cumpleaños, es un primer cumpleaños o un cumpleaños a secas. Así que ahí hay que darle parte de la razón a Toledo. Bueno, pero Alan García tiene bastante años más. Ahora ni hablar, no se puede decir ni primer cumpleaños siquiera. Pero a mí, aunque como lingüista me duele, mejor dicho, no me duele, sino me irrita la manera como él habla, más que sus errores que se pueden explicar por una educación pobre, en un ambiente muy pobre, como es la verdad, y eso en ese caso sería un mérito. Más que eso me irrita su engolamiento en el lenguaje absolutamente falso, ¿no? Que la verdad la hace mentira, porque tiene un modo de hablar entre prepotente y malcriado, ¿no? Y él se cree seguramente un gran orador. No sé cómo será en inglés, porque a lo mejor en inglés habla mejor que en castellano, ¿no? De hecho, ¿Ah? la educación escolar, la primaria y la secundaria son decisivas, ¿no es verdad? Si No alguien tiene... solamente, no solamente la primaria, por ejemplo, eh, la, el buen lenguaje se mama en la leche. Una persona puede llegar a ser analfabeta, hija de un padre y de una madre cultas, y no cometer un solo error. Puede ser débil mental. Yo conozco una niña que es realmente retrasada y nunca le he podido pescar una falla de lenguaje porque sencillamente es hija de personas cultas. O sea que el lenguaje culto se aprende por ósmosis. No hay que ir a la escuela, y al revés. El mal lenguaje aprendido en un hogar de ignorantes no se corrige del todo jamás, jamás. Por eso es que tenemos valiosos profesionales que meten la pata en cuestiones lingüísticas, y yo apunto todo porque en realidad cada vez me convenzo más de eso. El lenguaje culto se mama en la leche sin ningún trabajo. Así como se respira, así se habla bien, sin mérito ni trabajo, cuando uno oye hablar bien, nada Yo más. recuerdo, Marta, que teníamos discusiones sobre quién hablaba mejor o quién hablaba peor, si Alejandro Toledo o Alberto Fujimori. Y siempre me dijiste que Ah, no, Alberto Fujimori hablaba bien porque el español era su segunda lengua. Recuérdanos por qué sostenías esto de no, alguien yo que nunca lo he decía, podido comprender, porque millones de peruanos. ¿Te acuerdas? pero eso es cuestión de pronunciación. La pronunciación es mucho menos grave porque es cuestión de oído. Lo importante es la morfología y la sintaxis. Alberto Fujimori, según tengo entendido, fue al colegio, seguramente a la primaria a los 5 años, y era hijo de padre y madre japoneses. Entonces, obviamente, solo había oído japonés en su casa. Es un mérito enorme. Y le sacan la pronunciación de peruano, que no tiene ninguna importancia. La importancia es la morfología y la sintaxis en un lenguaje. La pronunciación puede tener acento inglés, acento francés, acento quechua, acento japonés, pero se puede hablar correctamente con un acento extranjero. En Eso el sí caso que... de Toledo,
¿No es un atenuante que quizás su primera lengua haya sido el quechua? No creo que haya sido el quechua. ¿No? No, no creo que hable quechua. No sea, no me atrevo a asegurarlo, pero no creo que hable quechua. Él lo que tiene peor es el engolamiento, es decir, el La estilo, pompa, ¿no? la pompa, el estilo de falso de superior o supremo. Yo no digo que no tenga méritos, socialmente tiene muchos méritos por la distancia que ha recorrido en la escala social, pero personalmente es inaguantable, ¿no? Y otra cosa que me molesta y que va más al fondo es que después de haberse negado a hacerse el ADN para no reconocer a su segunda hija, dice con toda tranquilidad, mis hijas, ¿ah? Sus queridas hijas, como si siempre las hubiera querido igual, cuando a una la negó hasta el último momento solo por miedo al ADN. Eso es mucho más grave para una mujer y para cualquiera que los simples errores lingüísticos. Déjame Errores hacer... lingüísticos les pesco yo a todos. A Alan García solo le he pescado uno. ¿Cuál? En ese momento ni siquiera lo recuerdo. Uy, qué mala suerte. Pero yo observo a la gente como habla y mucha gente como que habla es persona culta y habla mal, por ejemplo, encima mío. Encima mío. Encima mío, Encima debajo de mío, mí, ¿no? no se puede decir encima de mí, debajo de mí. Entonces, con esos míos, de cosas que no se pueden poseer, está infestada la clase culta del Perú. Todos casi dicen encima mío, debajo Detrás suyo, mío, delante mío. delante mío, por ejemplo. No Lo hay. dijo delante mío. No se puede decir. Eso en Tampoco otros se puede países, decir en mi delante. pero eso es peor. O sea, el grado más bajo es en mi delante. Llega a la lengua culta peruana delante mío. Y la gente no se da cuenta que una palabra como delante no puede llevar ningún posesivo. Delante mío es intermedio porque se le escucha a personas pseudocultas. Sí, claro. Pero en mi delante ya es el acabose. Hay dos palabritas más que le hemos pescado, un poco tarde, no te las hemos avisado con tiempo, pero igual quería tu comentario. Toledo dice embestidura, que es una mezcla de investidura con embestida, ¿no? Ay, no seas malo. Él Embestidura. embiste al lenguaje de vez en cuando, eso sí es, y son embestidas. Pero más que todos sus errores morfológicos, sintácticos, léxicos, lo que no le perdono yo es la voz, el encolamiento, ¿no? No le permito. No le perdono, No, porque pero él dice de mucho eso, ¿no? permitírtelo se lo tengo que permitir porque no me queda otra, ¿no? Pero él lo usa en las entrevistas. Cuando le Horrible. hacen una pregunta que no le agrada, dice no le permito. Uno se Sí, pregunta qué es lo que sí, permite sí, o no, sí, ¿no? sí. Sí. Sí, en ese sentido no le permito. Él habla en tono majestático, ¿no? Como autoridad suprema del Perú y de cualquier otra parte del mundo. Está tan enorgullecido de el camino que ha recorrido en la vida y de eso pues puede justamente enorgullecerse, puesto que ha recorrido un largo camino, tiene mucho mérito, pero yo lo quisiera oír en una conferencia en inglés. Nunca he tenido la oportunidad, ni la tendré seguramente, pero su vocabulario, su cultura general, puede ser que en lo económico, que no es mi campo, sea adecuada, pero en el habla general no es nada adecuada. Pero además es petulante y hasta prepotente. Pero ya a lo único que no había llegado y ya llegó es al lenguaje absolutamente confuso y contradictorio. Bueno, en las últimas entrevistas, sin duda. ¿Ah? En las últimas entrevistas, sin ninguna No, duda. ya llegó. Unas veces dice una cosa, otras veces dice lo contrario. Lo que es en la cuestión de la compra de la casa o lo que sea, a mí, por ejemplo, me ha dejado absolutamente confusa. Yo no sé cómo se puede comprar algo sin un solo centavo y que el garante tampoco lo tenga, ¿no?
Y además la señora tiene suerte, ¿no? Porque le dan unos créditos a una edad respetable. Imagínate, yo todavía soy mayor que ella, pero jamás Aprovecha, Marta, pídete un prestamito. no necesito felizmente. Pero él tiene algunas cosas que son absolutamente insoportables desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos guachafería, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Quiero aprovechar que estamos conversando para que me des tu opinión sobre cómo se está expresando últimamente nuestro presidente de la República. ¿Ha registrado mejoras en su expresión oral? Sí, ha registrado mejoras, porque cuando dice cosas que pudieran parecer errores, no son errores, lo dice deliberadamente, como cuando dice panzón y esas cosas que son realmente de lengua vulgar, pero él lo dice con toda premeditación y alevosía, ¿no? No, ha mejorado, hay que ser justos, ha mejorado. En la forma, ahora en el fondo, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe o quién lo adivina o quién se atreve a vislumbrar lo que va a pasar acá? Pero quizá cuando el presidente usa estos términos de habla popular, lo hace justamente porque quiere generar esa respuesta en la tribuna, ¿no? Para decirle a la gente panzona, o usar términos un poco de cuartel, ¿no? Puede ser, pero no estamos en un cuartel. Ahora, puede ser también que sea algo lícito para llegar más al pueblo semianalfabeto que todavía tenemos, ¿no? En realidad, para mí, ha mejorado y sobre todo no ha cumplido la famosa primera fase de lo que amenazó, yo no digo prometió, y está en la hoja de ruta. Bueno, ¿hasta cuándo? No se sabe. Y otra cosa que no le perdonó es que jurara por una constitución que no está vigente. Eso ya es un populismo necio, absolutamente necio. Y admiro más a Chávez, que se ganó 3 meses sin sueldo por darse el gusto de interrumpirla todo el tiempo. Eso es digno eso es propio de Marta, de mi tocaya. Yo la admiro mucho porque es treja, como se dice en el Perú. ¿Quisieras decir algo sobre tu presidente, Alberto Fujimori? Le tengo mucha pena ahora. Yo, con Alberto Fujimori, aunque fui presidenta del Congreso, no tuve nunca un trato íntimo o familiar. Él me respetaba mucho y yo lo respetaba a él, porque el propio Toledo es testigo y una vez me llamó para agradecerme que yo en una conversación en que hablaban pestes de él, dije, más respeto para el presidente de la República, sea quien sea. Y me llamó Toledo, no sé quién le contó y me agradeció que yo hubiera... como yo tengo algo de alemán, un cuarto de alemán, soy respetuosa de los cargos, ¿no? Independientemente del valor de las personas. Pero con Fujimori tengo una relación muy distante, pero muy confiada. Él tenía plena confianza en mí y me lo demostró. Y yo nunca tuve la confianza casi familiar que tuvieron otros congresistas de quedarse a almorzar en el Congreso. No, nunca lo hice. ¿Qué crees que pasará, Marta? ¿Ah? ¿Qué crees que pasará con el tema del indulto? ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, el indulto, no, pues hasta ahora, está, primero que todo, porque se le ha dado el carácter de indulto humanitario. Porque los 8.000 indultos que pronunció Alan, no tuvieron ninguna excusa. El indulto es una potestad del presidente sin dar motivos. Cerca de mi familia tengo un horrible ejemplo de Belaúnde, que era respetable por muchos motivos, concediendo el indulto al asesino de una sobrina mía, de la hija de mi hermana, al asesino condenado lo indultó. No tuvo que dar ningún motivo.
ni perdón, ni indulgencia, ni nada. Sencillamente el ¿Recuerdas el presidente, nombre, Marta, de esta persona? Me voy a acordar, ahorita me voy a acordar. El presidente indulta porque le da la gana. Ahora, cuando le ponen indulto humanitario, eso es ya una cortapisa. Eso es para que haya que dar justificaciones de si la enfermedad que tiene es mortal o no es mortal. Eso ya es una trafa. Es otra clase de indulto. Pero el presidente indulta a un expresidiario, a un condenado a 20 años, a un asesino, indulta a quien quiere. Y eso es lo que ha ejercido Alan en no sé cuántos miles de indultos él ha estado dentro de la ley. Bueno, como lo estás poniendo, a uno le queda la sensación de que a Ollanta Humala no le va a dar la gana. Claro, porque se está basando en un indulto humanitario que él mismo propició, porque él dijo que se extrañaba de que la familia no hubiera pedido el indulto. Entonces, ese indulto pedido por la familia por X, B o razones, no es el indulto que él podría dar sin dar ningún motivo. El presidente no está obligado, por capricho puede conceder el indulto. O no concederlo. ¿Ah? O no concederlo. O no concederlo, pero no tiene que dar razones. Ahora, en el indulto humanitario, obviamente sí, es por enfermedad, por estar en las últimas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una cosa muy confusa, como se está poniendo confuso el panorama político, con demasiada anticipación, porque estamos en unos líos de precandidaturas, preelecciones, y se está, al parecer, pues abriendo un camino, ¿no? ¿Te parece prematura la campaña que al parecer está iniciando la primera dama? No, no solamente es prematura, sino es indebida, ¿no? Yo lo comparo con la discreción y la elegancia de Pilar Nores. No, esa fue una primera dama que realmente es un ejemplo, ¿no? Bueno, pero la popularidad de Nadine le genera réditos al gobierno, entonces ciertamente esa es la razón por la que la tenemos permanentemente por supuesto, en primera plana. Por supuesto, ella tiene cualidades innatas. ¿Cómo cuáles? Como para ser presidenta por sí misma, no por ser mujer de Ollanta. ¿Qué cualidades le reconoces, Marta? Para ser presidente no se necesitan sino las accesorias. Por ejemplo. Ser popular, ser simpático. ¿Basta con eso para ser presidente en el Perú? En el Perú sí. Sí. En el Perú sí. Que hayamos tenido algunos de verdadera valía, por supuesto que los hemos tenido y casi siempre les hemos pagado mal. Pero si basta con eso, entonces Gastón o Gianmarco pueden ser presidentes del Perú. Por supuesto, y barren con todos. El Perú está en un estado medio de incultura, de ignorancia, que es tan... Ahora que yo no veo bien, no puedo leer, oigo mucha televisión y me quedo espantada de la ignorancia de la gente que se ocupa profesionalmente del lenguaje, que se gana la vida siendo locutores, por ejemplo. Es algo espantoso, y no solo los locutores, los invitados también. Mira, tú eres una verdadera excepción, ¿no? Gracias. Entonces, el nivel de la televisión peruana es bajísimo, y el nivel de la política peruana en cuestión de cultura es bajísimo también. Pero si hasta ¿cómo se llama el rector de la Universidad de Trujillo, Ávila? ¿Acuña? Acuña, que yo lo he conocido porque ha estado conmigo en educación, en la Comisión de Educación. ¿En el Congreso? En el Congreso. Mira, la gente, ¿sabes qué? Acuña, por ejemplo, no mide sus capacidades. Uno sabe hasta dónde puede llegar, si sabe. Pero cualquiera puede ser presidente de la República del Perú.
porque si tiene la plata suficiente para una gran campaña, si tiene unos cuantos interesados, por inteligentes que sean, por juntos que sean, que pretenden sacar tajada de esa cercanía, mira, es triste decirlo, pero el camino de la presidencia está abierto para todo el mundo. Y todo indica que si llega con buena salud, Pedro Pablo Kuczynski también se presentará nuevamente. Ese candidato sí te gusta, ¿no? No mucho, me gusta ¿No? como flautista. Mira, yo dije una vez en el Congreso, cuando estaba propiciando su candidatura a no sé qué, que el Perú era un país tan culto, que se podía dar el lujo de tener un presidente flautista, el Congreso, ¿no? Presidente flautista, porque eso quiere decir pues un nivel europeo en que la enseñanza musical de cualquier instrumento forma parte de la educación pública. Entonces, que un político pueda tocar la flauta con una orquesta, porque una cosa es que la toque en su casa, ¿no? Como pueda, pero otra cosa es tocarla con una orquesta. Para mí esa es la cualidad más grande de Kuczynski. Finalmente, Marta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás estos días? La gente quiere saber cómo estás. No estoy bien, fuera de que ya la vista me abandonó casi totalmente, no puedo leer sino poquísimas líneas en un aparato especial. Mejor dicho, me tienen que leer todo y yo escribir mis artículos para el Comercio, redactándolos yo, y como he sido siempre de memoria visual y no de memoria auditiva, a mí me ha costado un enorme trabajo adaptarme a la memoria auditiva. Tienes que dictarlos. ¿Ah? Tienes que dictar los artículos. Claro que sí. Tengo que dictarlos y luego me lo leen de nuevo y los corrijo 20 veces porque además soy maniática. Yo no quisiera estar en los zapatos de la persona que te escribe. ¡Qué miedo! El último artículo que he escrito, chiquitito, porque el Comercio me da 7 líneas. ¡Qué tacañería! ¿Pero por qué tan poquito? 7 líneas. Bueno, entonces en esas 7 líneas tengo que compensar a veces 10 horas de estudio, ¿no? Sí, claro. Y entonces el último que he escrito es precisamente sobre alguienes. Porque en ninguna documentación gramatical he encontrado un solo ejemplo. Nada. Pero sí me ha servido para explicarme el nadies. Porque el nadies es la respuesta a alguienes. Claro. Y así como nadies es muy corriente, alguienes es una exclusividad de Toledo. Absolutamente. Él podría registrarlo en Indecopy. Exacto, y también en el diccionario de la Academia. Aunque uno corre el riesgo de ser un don nadies, hablando así. Exacto. Me ha encantado hablar contigo. Marta, querida, muchas gracias por habernos atendido el teléfono. Tú sabes que acá somos tus hinchas. Y yo también soy hincha del canal. Gracias. Un beso para ti. Aparte, por supuesto, de mi relación contigo. Bueno, ya te he declarado mi amor públicamente por diario, por televisión. Oye, ya no sé qué más hacer. Y yo también. y yo soy bien difícil para declarar mi amor, ¿eh? Me imagino. Gracias. Un beso para ti. Chao. Chao. Muy bien. Está con nosotros hace largo.